Antes de nada quiero agradeceros la confianza que me habéis dado, los organizadores de solicitarnos a mi esposa Eva y a mí que pudiéramos pasar este tiempo para compartir estos asuntos con vosotros. Y de igual manera los que quizá al ver por dónde iban los tiros, pues ha podido ser una motivación para venir. Yo le pido al Señor que no os vayáis decepcionados a tocar estos asuntos, pero sí hay algunas advertencias que tengo que hacer, ¿no? Mi esposa tocará algún taller, alguna cosa que tiene que ver también con el tema, pero además de eso, pues yo me siento también más arropado, si ella está. Y para mí es complicado tocar este asunto, no porque ella no haya tratado estas cosas antes, sino porque sanidad interior es muy probable que algunos o muchos de vosotros tengáis alguna cuestión particular que sea como un aguijón en el alma, o casi nadie, ¿no? Entonces, claro, lo lógico es que cada uno venga con su particularidad, tratando de encontrar algo para su particularidad. Pero cuando hablamos de sanidad emocional, ¿os imagináis que para infecciones el tema fuera infecciones? Tú querrías saber cuál es el antibiótico para el bicho que te infecta a ti, pero no hay un antibiótico para todos, para todas las infecciones. No hay una vacuna para todas las enfermedades. No hay una técnica quirúrgica para todas las intervenciones. No hay una misma medicación para todas las heridas. Entonces yo tengo que tener cuidado, aunque ponga ejemplo, pero tengo que dar algunos principios generales que puedan adaptarse. Pero no quiero que te decepciones porque yo no estoy para tocar solamente una cuestión particular de nadie. Entonces tengo que advertir esto desde el principio. Aunque habrá que poner ejemplos y a lo mejor coincide o no coincide. Pero yo creo que delante del Señor, algunas de las cosas que vamos a tocar, sí podemos recibir provecho. También tengo que hacer otra advertencia, y Pablo apuntaba un poco a esto. Si yo en vez de palabra de Dios me dedicara simplemente a hablar de psicología, estoy seguro que os tendría muy entretenido. Y os iríais satisfecho por entretenimiento y porque he dicho cosas. ¿Tocaremos cosas de psicología? Sí, también. Pero a veces, aunque yo soy psicólogo, pero me di cuenta que las personas, cuando se habla de psicología, piensan como si fuera algo casi mágico y con el morbo de me conoces bien o que hay un truco que hace que todas las cosas sean fáciles. Y hay algún truco que hace que yo ya me sienta bien o que pueda manipular a quien me está haciendo la faena. Siempre la gente cree que hay un truco que tú lo dices. Muchas veces sufrimos, a veces por causa nuestra, pero otras veces sufrimos por otras personas y nos encantaría cambiar a otros y sabemos que eso solucionaría muchas cosas. Entonces, ¿me dirá algún truco psicológico para que yo pueda cambiar a mis hijos, para que yo pueda cambiar a mi cónyuge? Esa forma de pensar es infantil. Porque sí es cierto que la psicología tiene herramientas de manipulación. Pero primero, no estamos para manipular a las personas. Y segundo, es cierto que el mayor desarrollo de la psicología es en manipulación social y en manipular a las masas y en manipular al ser humano. Pero esto se hace tocando, estimulando los instintos caídos de las personas, lo que la Biblia llama el viejo hombre u hombre natural. Se invierten en el mundo cantidades ingentes de dinero, esto lo hacen las personas con más poder de la Tierra. Una de las cosas donde más invierten es en estudios y en experimentación social y del ser humano, pero con la sola y exclusiva intención de manipular a las masas. Las masas a la contra son un problema porque son muchos y es un peligro. Pero las masas manipuladas es fácil de llevar donde da la gana. Por eso el Señor nos llamaba ovejas. Yo últimamente lo digo porque tengo un familiar, un tío mío, fue pastor y su padre también fue pastor, y yo soy urbanita, yo de campo no entiendo nada. Pero me gusta cuando me cuenta cosas de las ovejas porque me ayuda a entender cosas de la Escritura. Entonces, las ovejas, por ejemplo, son animales que ven mal. Hace poco hay un hermano que tiene una oveja y dice, es que la oveja se pone a correr, ve la columna y se va contra ella. Las ovejas no ven bien. Cuando se guían por lo que ven, se pierden, tropiezan, hacen cosas arriesgadísimas que exponen su vida. No tienen mucho criterio, pero tienen un oído muy bueno.
El oído que tienen es buenísimo. Y esto es bastante interesante porque cuando tú te guías por tus criterios, yo me guío por mis propios criterios, es muy fácil que metamos la pata. Es muy fácil que tomemos decisiones que se convierten en un enredo para nosotros mismos y para otros. Pero cuando escuchamos la voz del pastor y somos capaces, de, en vez de fiarnos de nuestra propia visión de las cosas, de lo que el Señor Jesús dice y punto, la cosa cambia y nos hace ser ovejas más seguras. Entonces estaba diciendo que la psicología a nivel humano no es que no se desarrolle en otros ámbitos, pero el mayor campo de desarrollo es la manipulación social y el manejo de las masas. Esto se utiliza en política, se utiliza en sociología, se utiliza en marketing, porque lo que interesa es manipular a la gente tocando sus instintos para conseguir de ellos lo que quieres. ¿Qué pasa? Utilizar esto para que a ver si cambia mi hijo, a ver si cambia mi cónyuge o a ver si cambia mi suegra, ¿me explico? Ni sería ético y tampoco está tan desarrollado el manipular a la gente para el bien. Si eso fuera así, y esto es una base bíblica, hermano, todas las religiones cometen un error. Y eso es lo que diferencia el Evangelio del Reino de Jesucristo de cualquier religión. Todas las religiones procuran mejorar la carne. La carne, el viejo yo, nuestra vieja naturaleza, el hombre en Adán, en el primer Adán, el cómo nacemos. Y eso siempre falla. Y sin embargo, la sentencia que Dios ha dado para la carne, si me alegra si digo algo que no me explico, porque sea jerga, que yo piense que sea jerga evangélica y a lo mejor es demasiado particular, me lo decís. Pero la única sentencia que la Escritura da para la carne es la cruz. Es lo que hizo Cristo. Entonces, si tratamos de utilizar herramientas de psicología pensando que eso va a mejorar la carne, tú ya no estás pensando en que cambie alguna herramienta para yo modificar la carne de los demás, eso es complicado. No hay varitas mágicas para eso. Para manipular para lo malo, sí. Para lo bueno y cambiar a las personas, no. Porque incluso el que lo intenta, durante un tiempo te funciona. Pero luego más tarde o más temprano, imagínate que tú dices, a partir de hoy ya no me voy a enfadar más, ya no voy a alzar más la voz, voy a ser suave con todo el mundo. Y aguantas un día, y aguantas dos, y aguantas tres, hasta que vas un día conduciendo y alguien te hace una fechoría. O cualquier otra cosa. Y tú trataste de, pero hay algo automático que sale de la vieja naturaleza que no lo tenías planificado, pero sale el viejo yo. Y ya empezamos, ¿verdad? Estas cosas hay que tenerlas claras. Y estoy diciendo esto, hermanos, porque aunque si tocáramos temas exclusivamente psicológicos resultaría entretenido, y tocaremos algo de esto, y es la parte, digamos, más morbosa, pero yo quiero daros Biblia. La Biblia no es un libro de teología. Es más, déjame decir alguna herejía más. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es la revelación de Dios y Dios conoce al ser humano mejor que ningún psicólogo, mejor que ningún psiquiatra, mejor que ningún científico. Y en las Escrituras encontramos principios para todo y a veces mucho más que principios, incluso cosas muy directas para muchas cosas. Cuando una persona no tiene sana el alma, no tiene sano el interior, aunque sean cosas internas, pero muchas veces se nota. El tema es importante porque cuando hay algo que no está bien con nuestro alma, eso es un peso que se arrastra. Y muchas veces pensamos que lo estamos escondiendo, que lo estamos disimulando, pero muchas veces nuestro propio lenguaje corporal, el que no controlamos, tú puedes controlar tus palabras, pero muchas veces el lenguaje no verbal delata muchas cosas acerca de nosotros. Y ya según sea cada uno, pues así se expresa de una manera o de otra. Pero hay personas que tienen cargas en su alma y se les nota, por ejemplo, cuando están sonrientes, hay un exceso de sobreactuación cuando sonríen. Es un intento de forzar el otro extremo de cómo realmente están por dentro. Hay personas, ¿habéis visto cuando una persona le está dando una calada a un cigarro? Una calada al cigarro. Siempre ponen cara de dolor. Es decir, el cuerpo está diciendo, aunque ellos estén pensando que es un placer, pero su cuerpo le está protestando. Aunque no se den cuenta.
hay una contracción que el cuerpo te está diciendo que le está haciendo daño. Ese gesto yo lo observo en personas que tienen cargas en el alma. Están intentando hacer una normalidad, pero cuando van andando, aunque sea en un pasillo de 5 metros, cuando creen que nadie está pendiente de ellos, o se les viene lo que sea, su alma, su corazón y tal, pero ese gesto les aparece también. El tema del alma es importante y la Biblia nos pide que le prestemos atención. Yo quiero leer algunos pasajes. Por eso el tema es importante. No para encontrar la varita mágica que haga que todo el mundo haga lo que yo quiera, sino cuál es la perspectiva que nos dice la Escritura que tratemos el alma. Dice Deuteronomio 4:9. Además, fíjate que es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Fijaos cómo empieza el versículo. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No voy a comentar todo el texto porque entonces se me iría todo el tiempo. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque si tú no te guardas tú y no guardas tu alma, no vas a poder enseñar a tus hijos ni a tus nietos. Si tú no guardas tu alma, no tienes herencia, y no me estoy refiriendo al dinero, que dejar a los que vienen después de ti. Es decir, y aquí hay un principio que me gustaría que nos diésemos cuenta. Tú piensas que si te cuidas tú y cuidas tu alma, no solamente es un bien para ti, sino que eso va a hacer bien a otros. En el caso de que tengas hijos, nietos o tengas hijos y perspectiva de nietos, que sepas que cuidarte tú y cuidar tu alma es garantía de dejar una herencia para el futuro. Si no estás en esas circunstancias, también te digo que si te cuidas tú y cuidas tu alma, en tu congregación, en las personas que tengas cerca, también vas a dejar un legado y un testigo y un modelo a seguir. Por eso, cuando Dios está diciendo esto y se lo dice a su pueblo, lo está diciendo como un mandamiento. Cuidar tu alma lo está mandando Dios. Cuidarte tú lo está mandando Dios. Pero Efraín, eso es Antiguo Testamento y Dios se lo está diciendo a Israel. Ya ha venido Cristo y eso ha pasado. Entonces ya da igual nuestra alma. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuida de ti mismo y de la doctrina. ¿Os suena el pasaje? Déjate de teología, primero cuida de ti mismo. Y luego dice otras cosas, consérvate puro, sé ejemplo a los demás. ¿Qué significa eso, verdad? Pero el mandamiento de proteger tu alma, tu corazón, tu interior, lo dice el Señor. Y hay motivos para eso. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Este es un pasaje conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y te dice un por qué. Porque de él mana la vida. Cuando una persona no guarda su corazón y queda expuesto a enfermedades del alma, la vida deja de fluir. ¿Entendéis lo que quiero decir con esta expresión? Cuando uno no aprende a lidiar con las heridas de su alma, es muy difícil que tú puedas edificar a otros. Es muy difícil que el Espíritu Santo te puede utilizar en tu debilidad, pero no cuando tenemos ciertas esclavitudes por no haber cuidado nuestra alma. Ya tocaremos algo de esto. Porque genera bloqueos. Cuando una persona tiene una herida en el alma fuerte y eso se hace el centro de su vida, algo de esto tocaremos después, todo lo demás queda en un plano secundario. O cualquier aspecto de su vida queda condicionado por eso. Hay un bloqueo y la vida deja de manar y deja de fluir. Y cuesta mucho trabajo ser fructífero para otras personas, porque ahí hay como un tapón. El Señor Jesús dijo que quien creyera en Él, de su interior correría ríos de agua viva. Pero una herida del alma, una enfermedad del alma puede taponar, apagar y bloquear la expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es algo que he observado muchas veces.
Y seguimos leyendo Proverbios 18, 14. Vemos que la Escritura dice cosas. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Ahora mismo tengo en mente una hermana que lleva muchos años batallando con un cáncer fuerte y además con tratamientos muy incómodos, muy molestos y muy desagradables. Ahora esta hermana, cuando tú tratabas de hablar con ella, visitarla, parecía que te animaba ella a ti, en vez de tú a ella. Sí, tenía una enfermedad física fuerte, importante, pero su ánimo, que yo creo sobrenatural, le hacía estar por encima de esas circunstancias. Y el Señor lleva manteniéndola ahí muchos años. Pero sigue diciendo este versículo, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando una persona está viviendo en su interior una angustia casi permanente, eso es insoportable para ella y muchas veces insoportable hasta para los demás. El ánimo angustiado es un problema bastante serio. De tal manera que Dios es duro cuando por falta de fe había personas en su pueblo que se dedicaban a hundir el ánimo de los demás. ¿Os acordáis de la misión de los 12 espías? Cuando entran a reconocer la tierra prometida, los que vienen y animan son Josué y Caleb, pero los otros dicen que desanimaron a todo el pueblo, les contagiaron. Hicieron que se pusieran a murmurar, a llorar, y para esto nos sacaron de Egipto, y para esto nos han traído aquí, para que muramos. Contagiaron a los demás, y Dios hizo que esa generación se perdiera. Por eso para Dios es importante los estados. El alma es como si fuera el volante desde donde tú vas a conducir las dimensiones de tu ser, de lo cual hablaremos si no hoy, mañana, porque está vinculado con esto también. En las Escrituras vemos que hay circunstancias que el alma la tienen que dejar bastante tocada. Yo no sé, no levantéis la mano para que no pase algo que vi una vez. Vi un predicador, esto fue en Málaga, me acuerdo perfectamente, además un predicador bastante conocido en toda España. Estaba predicando, hablando de los pecados y tal, y dice, porque por ejemplo, y él lo decía dando por sentado que no iba a levantar la mano. ¿Alguien ha matado a alguien aquí? Y hubo un hombre que levantó la mano. Esa iglesia estaba al lado de la prisión y él había salido de prisión. Claro, entonces nadie levante la mano, ¿verdad? Porque en algunas cosas seguro que se puede levantar, en otras no, gracias a Dios. Si yo preguntara, ¿cuántas personas aquí han sido engañadas por sus propios familiares? Posiblemente habría algunas, ¿verdad? ¿Cuántas personas aquí han sido explotados por sus propios familiares? Y he conocido personas que sus propios padres los explotaban incluso a nivel económico. Hasta falsificaban su firma para conseguir préstamos y luego dejaban enganchados a familiares directos suyos. ¿Cuántas personas de aquí han tenido un hijo o una hija que hayan violado? ¿Cuántas personas de aquí han perdido un hijo o lo han dado por muerto y han estado muchos años sin verlo? ¿Cuántas personas de aquí han estado en situación de tener familia numerosa y no ser capaz de sostenerlo económicamente ni para comer? ¿Cuántas personas de aquí, por tener un forcejeo o estas luchas que a veces tenemos con el Señor, te ha dejado una secuela física permanente? ¿Cuántas personas de aquí han sido engañados por casi todos sus hijos? Estoy hablando de una sola persona de la Biblia, ¿sabéis cuál? De Jacob. Job era el otro ejemplo que tenía. Todo lo que he dicho, y me he dejado alguna cosa en el tintero, porque su hermano lo quería matar y esto ha metido a Jacob en angustia.
y él pensaba que su hermano lo iba a matar, dividió su familia en dos campamentos, por si se cargaba a parte de la familia y la otra pudiera escapar. Eso son angustias del alma, ¿eh? Y cuando vosotros miráis la historia de Jacob, no es que esas cosas no dejaran una impronta en su alma, pero le veis ensimismado en que es que yo he sufrido mucho en la vida, es que hoy no sé qué me pasa, que no me siento muy bien. Da la impresión de que Jacob es la princesita de la habichuela que le molesta la habichuelita debajo del colchón. Da la impresión de que Job viva como una vida deprimido constantemente, una vida miserable, compadeciéndose de sí mismo todo el tiempo. ¿Da esa impresión las escrituras? No da esa impresión, ¿verdad? Y no que él no fuera consciente de las cosas que había pasado. Porque cuando entra en Egipto y le presentan a Faraón, ¿qué no tenía que tener Jacob? Que Faraón coge y le hace una reverencia. Y Jacob era un muerto de hambre. Y en Egipto era donde estaba el poder económico, que era quien estaba dando de comer en esa hambruna. ¿Qué no tendría Jacob en su debilidad? Que si lo miras bien, hasta Faraón le hace una reverencia. Ahí había algún tipo de autoridad espiritual que iba más allá de los valores humanos. Y le dice, ¿cuántos años tienes? Le dice Faraón a Jacob. Y Jacob dice, pocos y malos han sido mis años. Esa es la valoración que le hacía. Pero no vivió como un miserable en su alma, habiendo pasado por circunstancias que se las traían. Y lo más increíble de todo es que él era el portador de una bendición y una promesa que es de proporciones colosales, que tiene que ver con toda la historia de la humanidad. O sea, un señor que ha pasado por las cosas que he comentado y algunas más, que era como para vivir quejándose todos los días. Que ya hasta de mayor ni siquiera veía bien. Un señor que ha pasado por todo eso es el portador de una de las bendiciones más grandes y que condiciona toda la historia de la humanidad y las escrituras completas. Y estoy diciendo esto por un motivo. No pienses que tener una carga en tu alma bloquea las promesas, las bendiciones y lo que Dios ha amarrado por el Espíritu Santo para ti. Aunque las heridas sean reales, aunque tengas motivos para eso, pero el propósito para el cual Dios te salvó, si eres portadora o portador de una fe muy antigua, que no empezó con Lutero, somos portadores de una fe mucho más antigua. Eso no queda bloqueado porque en la vida hayamos pasado circunstancias que nos han podido dejar mellas y huellas en el alma. Eso hay que tenerlo claro, hermano. Porque si no, lo que va a bloquear nuestra vida no va a ser la herida, sino la interpretación que nosotros hacemos de eso. A veces el mayor enemigo de nosotros mismos somos nosotros. Ni siquiera las heridas que podamos acarrear. Fijaos David, en el Salmo 143, empieza diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego. ¿Qué pide? Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. O sea, apela a la justicia de Dios. ¿Por qué? Y no entres en juicio con tu siervo. Se está planteando que quizá Dios le está juzgando. ¿Pero qué le pasa? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, David está pensando que él está pasando por algo que a lo mejor Dios le está juzgando. ¿Y sabéis qué? Lo dice el versículo 3. Porque ha perseguido al enemigo mi alma. Estaba siendo perseguido. Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. O sea, David se siente muerto porque le están persiguiendo. Y ya se plantea, ¿será el Señor que me está juzgando? Y dice el versículo 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Aquí tienes turbación del alma, angustia. Está desolado mi corazón. Ahora, ¿esto impidió el propósito de Dios para David? ¿O la obra de Dios para con David? Porque después de esto y otras circunstancias, incluso después de meteduras de pata de David,
las Escrituras siguen declarando, incluso en el Nuevo Testamento, primero que David sirvió a Dios y fue fiel a Dios en su generación. Y segundo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque nunca, a pesar de errores y todo, David nunca tuvo otro Dios que no fuera el único Dios verdadero. Volvemos a lo mismo. Hay angustias, hay situaciones complicadas, David se siente a plantearse, Dios está utilizando esta circunstancia para castigarlo, pero Dios no había frenado ni pausado el propósito que tenía para con él. Esto me gustaría dejarlo muy claro desde el principio, hermano, porque es tan habitual que la gente, cuando tiene pesos en el alma, le dé la pausa en su vida. Y verá, y si tu vida es salir a jugar al parchís con los amigos, al bar todos los días, pues vale. Pero cuando somos hijos de Dios, nuestra vida no debe ser ociosidad, sino que el Señor necesita obreros para la mies. Pide obreros para la mies. En la obra del Señor no hay listas de espera. Por tanto, nunca le demos a la pausa, porque tengamos pesos en nuestra alma. Los hijos de Dios, los siervos de Dios a lo largo de las Escrituras, vemos que tenían circunstancias, pero que nunca frenó el propósito que Dios tenía para con ellos y se cumplió. Eso ocurre, pase lo que pase, en nuestras vidas y por los itinerarios que pasemos. Ahora, fijaos si es importante para Dios las cuestiones del alma, que hay incluso algunos procedimientos en las Escrituras en las que Dios necesita hacer que afloren cosas que turban el corazón de alguien. Por ejemplo, el número 5, lo tenéis ahí, lo parafraseo un poquito para no alargarme demasiado. Hay una ley que se llama la ley de los celos. Cuando Dios da la ley para la nación de Israel, el adulterio era algo que estaba castigado con la muerte. La gente, entonces, ¿qué? Ya no, porque tenemos que apedrear. No hay que apedrear. Había unos jueces, había unos oficiales de justicia. Es decir, estamos hablando de una nación con una estructura jurídica. Me gusta decir esto porque a veces somos muy simples analizando la Escritura. Es como, aquí en España te pueden meter en la cárcel, te pueden poner multa, pero ¿la puedes poner tú? ¿Verdad? A ver si aquí hay policía, no lo sé. Es decir, hay unas autoridades para según cada cosa, en el pueblo de Israel también. Pero para que se aplicara la pena de muerte en caso de adulterio, tenía que haber testigos, mínimo 2. Y además esos tenían que ser los primeros en ejecutar la pena, para asegurarse. No sea que hables y te quites de en medio y otros cometen. Y esto es importante porque si un hombre le venía un espíritu de celo, sospechaba de su mujer, pero no lo podía demostrar, lo pasaba fatal. Y como no había testigo, pues las Escrituras dan un protocolo donde Dios iba a revelar la verdad. Si esto era así, la mujer se tenía que presentar delante del sacerdote, una serie de protocolos que no voy a mencionar por causa del tiempo, y Dios iba a revelar si la mujer era inocente o no. Si la mujer era inocente, el hombre se quedaba tranquilo, es decir, su alma alcanzaba ya paz, y esta mujer recibía bendiciones y fructíferas. Pero si la mujer era culpable, como no había testigos, no le aplicaba la pena capital. Lo había declarado Dios y la mujer iba a llevar maldiciones. Quedaba enferma y quedaba con una serie de problemas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Este tema es interesantísimo, porque en realidad está apuntando a la iglesia, pero eso sería otro tema. Ahora, bueno, ya os digo un poco por qué. Una de las cosas que tenía que hacer esta mujer era beber unas aguas que eran amargas. Estas aguas que eran amargas, si la mujer era inocente, aunque el agua era amarga, ella no solamente sobrevivía, sino que era fructífera. Pero si era culpable esas aguas amargas, la dejaban enferma. Cuando Jesús muere en la cruz por ti y por mí, la primera vez no quiso probarlo, pero luego se le dieron a beber vinagre con hiel. El hiel es amargo. Que tenía que haber tomado. Como Jesús no tenía pecado, él ha sido fructífero. Pero si las aguas amargas y la paga del pecado que Dios puso sobre Jesús lo hubiera puesto sobre ti y sobre mí, como tú y yo somos culpables, ¿qué hubiera sido de nosotros? Entonces, va por ahí también los tiros.
Pero hay cosas interesantes en esta ley de celos, donde hay un protocolo en que un hombre está angustiado porque está teniendo celos de su mujer. Y ya sabéis, no sé si es el problema de alguien aquí, pero como una persona sea celosa, con o sin motivo, la persona que vive los celos, tenga o no tenga razón, lo vive con angustia. Es un sin vivir. Un sin vivir. Pues Dios tiene en cuenta eso y establece un protocolo para que haya paz o justicia. Cosas que a nosotros a veces también nos chocan. A nosotros nos parece que tiene que haber paz sin justicia. Y esto pasa muchas veces en las congregaciones. Y no estoy aquí para que el pastor es... pero a Dios le importa el cómo se solucionan las cosas. Porque muchas veces pensamos que lo máximo del Evangelio es que haya paz sin justicia. Pero eso no es bíblico. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios porque ha habido primero justicia. Justicia de Dios en Cristo. Y también dice en la Escritura que la justicia y la paz se besaron. Cuando se pretende que haya paz sin que haya justicia, normalmente la paz no llega. Y esto es un principio que de cara a muchas cargas del alma, a muchas heridas del alma, ocurre por esto. Por situaciones en las que no se ha llegado a hacer justicia. Ojo, no siempre somos víctimas. Hay veces que no hay paz porque nosotros mismos no hemos restituido o restaurado lo que a lo mejor nosotros mismos hemos estropeado. Pero hay veces que para que haya paz, ya sabéis que la palabra paz en las Escrituras no es la paz romana, ausencia de guerra, solamente, sino que significa un equilibrio y una armonía contigo mismo, con los hombres y con Dios. Lo que los hebreos llaman shalom. Entonces, la justicia, y aquí estoy adelantando un principio bíblico que apunta a la solución de ciertas cosas, hay veces que hay que buscar justicia de Dios para que verdaderamente haya shalom, para que verdaderamente haya armonía y equilibrio en los distintos aspectos de la vida de una persona. No sé si puede ser tu caso o no, pero es algo que me he encontrado muchas veces con frecuencia. Situaciones familiares que no se arreglan, que se mantienen en el tiempo, que son inercia, caras largas, que se come tenso, y todo eso muchas veces por cuestiones que no se resolvieron nunca. Falta de confesión permanente en el tiempo. Muchas veces por orgullo, muchas veces o porque estamos familiarmente por encima. No siempre es fácil pedirle perdón a un hijo, porque sentimos que estamos por encima. Muchas veces la ausencia de justicia, y cuando digo justicia no estoy hablando de los tribunales ordinarios, sino estoy hablando de la justicia de Dios, el no aplicar y no conocer la justicia de Dios. Y por eso, hermano, si yo tuviera que decir algo de corazón, que nadie os engañe y nadie os haga pensar que la gracia de Dios y la ley son cosas que se enfrentan. Precisamente hay gracia de Dios porque la ley existe. Hay gracia de Dios porque hay justicia de Dios. Hay reino de Dios porque hay una justicia. Un reino sin justicia, sin orden jurídico, ¿qué reino es? ¿Qué país es? Y esto es importante, hermano, porque muchas veces tenemos un concepto de la gracia tan desvirtuado que cuando surgen situaciones en nuestra vida que tratamos de enfrentar como creyentes, pero lo hacemos con falta de base, en plan buenista, en plan todo de gracia, venga, miro para otro lado, no pasa nada y tal, las cosas quedan sin justicia y la paz no llega nunca. Esto es un principio bíblico, hermano. No lo olvidéis. Muchas veces en la consejería pastoral los pastores debiéramos atender estas cosas. Tú tienes que perdonar, el otro no se arrepiente, pero tú tienes que perdonar y ya está, porque... Y ahora tú has sido víctima de algo, pero tienes que perdonar, la otra persona casi se ríe en tu cara, pero es cristiano también, y entonces por la gracia tú has perdonado, el otro no se ha arrepentido, ¿y qué es lo que pasa? Tú quedas agraviado, la otra persona no aprende, y hacemos una especie de mezclas extrañas que no tienen base bíblica, aunque lo aparenten. Si yo peco, si yo ofendo, le dicen al ofendido que lo que tiene que hacer es perdonarme y a mí me ha salido gratis,
mañana ofendo a otro. Y como yo soy un débil, pues tenéis que soportarme porque soy el débil en la fe. Y este tipo de cosas no funcionan, hermano. Para que haya shalom, para que haya equilibrio en el alma, hay que buscar y procurar la justicia de Dios. Y hay que procurar acercar las situaciones, porque hay veces que no puedes devolver las situaciones a su estado original, pero lo más cercano posible a lo que es la voluntad de Dios antes de que el pecado lo estropee. Sigo para adelante porque hay muchas cosas que decir todavía. Tenía aquí algunos ejemplos, pero creo que me los voy a saltar. Es que muchas veces sí es verdad que la deformación profesional pues, te lleva a prestar atención a detalles que a lo mejor el resto de los creyentes pues, no le prestan atención. Pero la Biblia habla mucho del alma, del ánimo, mucho más de lo que a nosotros nos parece. Pero cuando vamos leyendo de corrido hay detalles que a lo mejor se nos pasan por alto. Pero fijaos en Filipenses, por ejemplo, aquí vamos a ver idas y venidas con el alma. Cosas que traen gozo, cosas que traen angustia, cosas que traen tristeza, cosas que alegran. Y se vivencia así mientras se está ejerciendo el ministerio. Estoy en Filipenses, capítulo 2. Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Eso dice Pablo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, Pablo, para mejorar su estado de ánimo, esto no es egoísmo, por supuesto, necesita enviar a Timoteo para que Timoteo le dé informe de que los hermanos en Filipo están bien. Un tema de ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A nadie tiene que estar en la misma dirección ni con la misma disposición que Timoteo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, tiene el mismo sentir del apóstol Pablo y de una forma desinteresada le interesa a los hermanos en Filipo. Y ahora fijaos, vamos al otro estado de ánimo. Porque todos buscan lo suyo propio. Esto es como para amargar a cualquiera. No lo que es de Cristo Jesús. Es decir, Pablo le da ánimo que Timoteo, en quien confía y sabe que no hace las cosas por interés propio, es el que le tiene que dar los informes de cómo está los hermanos en Filipo. No se atreve a mandar a otros porque es consciente que son egoístas y que hacen las cosas si sacan algún beneficio. ¿Os dais cuenta que en la iglesia siempre ha habido cosillas? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades. Ahora fijad lo que dice, 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y mirad, y gravemente se angustió. ¿Habéis visto qué expresión utiliza Pablo aquí? O sea, Epafrodito se angustió en su alma de una forma muy seria. ¿Por qué? Porque habíais oído que había enfermado. Claro, no había WhatsApp, no había teléfono, no había móviles. Entonces, Epafrodito sabe que en Filipos ha llegado que él había enfermado. Se entiende que no se refiere a que ha estornudado 2 veces, claro. Entonces, al saber que los hermanos estaban preocupados porque él estaba mal físicamente, que estaba enfermo, y no puede decir, hey, que estoy bien, se angustió gravemente de pensar que estaban sufriendo por él. ¿Estáis viendo aquí las idas y venidas almáticas? Las situaciones como tocan las almas de nuestros hermanos. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, es decir, no era una tontería, versículo 27. Y dice, no solamente él, Dios tuvo misericordia no solo de él, sino también de mí. Volvemos al tema del alma. Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Volvemos al tema del alma. Es decir, el alma tiene importancia en las escrituras. Y cuando empiezas a prestarle atención, está involucrada en las cosas que se hacen. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Es decir, Pablo está haciendo algo para que ellos tengan gozo en su alma. Y yo esté con menos tristeza. Lo mismo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, alma. Y tened en estima a los que son como Él. Es interesantísimo cómo el alma aquí tiene un papel importante, pero el alma no es quien manda. El alma va detrás de los hechos.
El alma está vinculado a cosas que tienen que ver con el amor al prójimo y no con temas egoístas. Pero tienen un aspecto importante. Y ya seguiremos viendo por qué. Pudiéramos hablar de la angustia de muchos hijos de Dios y de siervos de Dios. Y algunos llevarán una vidilla. Pero fijaos que en Hebreos 11, que muchas Biblia ponen los héroes de la fe, aparece Sansón. ¿Tú dirías que Sansón era un héroe de fuerza o de fe? Sansón, Dios cumplió su propósito en él y juzgó a los filisteos. Pero el itinerario fue un poco accidentado. Él pasó por angustias por decisiones. Su primera mala decisión fue enamorarse de una filistea. Y los padres hablaron con él, ¿eh? No hay ninguna de tu pueblo que no te llame la atención, que te tienes que buscar. Respuesta de Sansón: es que esta es la que me gusta. Pero además que lo dice así, ¿eh? Le dice a los padres: esta es la que me agrada, ya no hay otro argumento. Que yo no sé, eso desgraciadamente lo veo muchas veces también en las congregaciones. Decimos: Jesucristo es el Señor. No. El gusto manda. Mira, si tú dices, ¿esto por qué lo hace o por qué no lo hace? No, porque yo veo esto en la Escritura y creo que un principio, y como yo no lo haga, me siento juzgado por rápidamente, pero esta es tu interpretación, no la mía, y la gente te discute. Ahora, ¿esto por qué lo hace o por qué no lo hace? Tú me dices, ¿porque es que me gusta o no me gusta? Ah, vale, ya no te lo discuto. Así de veces. Pues Sansón se metió en problemas muy gordos por hacer lo que a él le pareció. Enredó su vida, un mal matrimonio, se metió en el matrimonio la gente de alrededor de ella, a ella la metieron en tensiones también, se pelearon, todas las cosas que ya sabéis. Él tuvo angustias en el alma por esta debilidad que tenía, de que se iba detrás de la falda con una facilidad enorme y era capaz de sacrificar lo que fuera por eso, de tal manera que termina sus días dando vuelta a lo mismo sin visión. Arrancado los ojos dando vuelta a un molino durante muchísimo tiempo. Como terminan muchos cuando por decisiones propias terminan afectando a su alma, que pierde la visión de todo y dándole vuelta a lo mismo. A mí me da mucha tristeza, hermano, cuando hay creyentes que a lo mejor hace muchos años que no los veo y cuando los vuelvo a ver me di cuenta que están exactamente igual que la última vez que los vi. Y a lo mejor han pasado 20 años. Claro, podemos darle la vuelta a la cosa. Ah, mira, fíjate, ahí sigue muy fiel y tal. Pero otras veces, cuando uno es honesto, ¿esta persona ha madurado? ¿Esta persona conoce más a Cristo hoy? ¿Esta persona conoce más de la Escritura hoy? ¿Esta persona, dónde están los frutos? Pero nosotros pensamos que la fidelidad es simplemente poner la espalda baja en el asiento de una iglesia todos los domingos. Cuando hay que avanzar. Pero precisamente muchas veces hay enfermedades del alma y cargas que, especialmente las que vienen como consecuencia de nuestras propias decisiones, que nos mantiene igual que el Israel del desierto, los que le faltó la fe, 40 años dando vuelta en el desierto, y Dios lo único que hizo fue esperar a que esa generación pasara. ¿Habrá una vida más inútil que esa? Que Dios diga: van a estar viviendo en el desierto, no les voy a hacer ningún daño, pero allí van a estar dando vueltas, y cuando se vayan muriendo, la siguiente generación es la que va a entrar. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿O dar vuelta alrededor de un molino sin visión ninguna de iglesia, de lo que Dios está haciendo, de cómo servir a Dios en nuestra generación? La generación que nos está tocando vivir hoy día, las cosas que tenemos que enfrentar en este mundo no son las mismas que hace 25 años. Muy diferentes. Pero si no tenemos visión, y lo único importante es como yo estoy, es que hoy me he levantado, que hoy no me siento tan bien. Me estoy acordando de una hermana que vino a pedirme consejería una vez. Pastor, ¿no puedo hablar con usted? Era una congregación, en otra yo predicaba, y quería, es que es muy importante, muy importante. Y sus palabras textuales fueron esas: es que no sé qué me pasa, que ya no siento a Dios como antes. ¿Cómo? Sí, porque yo antes lo sentía y tenía, pero ya no lo siento. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Esa es la tragedia?
Vamos a suponer que te hayas duchado esta mañana. No estoy poniendo a nadie por sucio, a lo mejor te duchas esta noche, ¿eh? Cuando tú te duchaste, luego te pusiste ropa interior. Quiero pensar. Venga, vamos a pensar que sí. Cuando tú te pones la ropa interior después de ducharte, la presión del elástico te hace sentir que la tienes puesta. ¿Cuánto ahora mismo estáis sintiendo la presión de la ropa interior? Pues algo pasa porque ya no lo sentís como antes. Las cosas no son verdad o no. Sentir algo no lo hace real. Es más, científicamente sería muy fácil hacerte sentir o percibir cosas, y hablaremos de esto mañana. Pasa que el tiempo es mi enemigo. Es muy fácil engañar los sentidos. Facilísimo. Y el problema es que cuando los sentidos se engañan, a ti te parece que las cosas son reales cuando vienen por los sentidos. Y eso es un engaño para los creyentes. Y volveremos a hablar de esto y con esto seré pesado. Y lo repetiremos. ¿El objetivo de la sanidad interior es sentirte bien? Sabes que no, pero en el fondo es lo que quieres. En el fondo es lo que quieres. Pues ya hablaremos de esto. Ya hablaremos de esto. En fin, Sansón se metió en angustias. Saúl se metió en angustias terribles, en depresiones, que para qué, por envidia y celos. Un sin vivir. El sentido de su gobierno y de su reino, ni servir a Dios, ni gobernar al pueblo, sino los celos que tenía hacia David. Y de vez en cuando se daba cuenta, ay, David, hijo mío, perdona lo que iba a hacer y tal, y luego 2 días más tarde, otra vez a buscarlo para matarlo. Vivió esclavizado a eso, a un enemigo. Y esto lo volveré a decir, porque hablaremos de las reacciones que suelen ser habituales en las personas que tienen carga o enfermedad del alma, porque hay cosas que son reacciones que son dañinas o no son útiles. Y muchas veces una de ellas es que precisamente te esclavizas a la persona que te tiene envenenada. Cuando una persona se convierte en tu enemigo y tú estás pendiente de él, esa persona se ha convertido en tu mundo, aunque ni siquiera la aprecies. Se hace el centro de tu universo. Pues eso le pasa a Saúl. David también tuvo angustias fuertes, entre otras pocas, pero fíjate estas circunstancias que hay entre la espada y la pared. Pase lo que pase, malo. Un hijo se le revela, no me voy a meter en muchos detalles, pero curiosamente ese hijo, su mamá era cananea, que es una de las esposas de David de la que casi nadie habla. Creo que se llamaba Maaca. Se saltó la ley de Dios. Se saltó la ley de Dios. Y precisamente ese hijo y la hija, Tamar, que era de la misma mami, son los que le dieron problemas gordos a David. Ahora, ¿qué pasa? Absalón se rebela contra David. Llega a dormir con las concubinas de su padre en medio de todo el pueblo. ¡Qué humillación más grande! Se rebela contra la autoridad de su padre. Se pone en medio de la calle y dice la gente, cuando la gente venía porque tenían juicio, le decía, si fuera yo el que gobernara, yo te daría la razón. Como que eso hacía el hijo de David. David lo pasó fatal por su hijo. Y cuando Absalón muere, David se pone a llorar y se angustia. Si Absalón vive, malo. Si Absalón muere, malo. De tal manera que le tiene que decir a alguno de sus lugartenientes, David, era tu enemigo, y ahora te pones a llorar a tu hijo, ¿qué va a decir el pueblo? Que todo el mundo sabe lo que te estaba haciendo. De esta circunstancia, que hagas lo que hagas, pase lo que pase, sabes que el mal rato no te lo quita nadie. David pasó por circunstancias así. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ahora, hay algo que a mí me gustaría preguntar. Cuando estamos hablando de sanidad interior, ¿por qué decimos sanidad? Cuando se necesita sanar es porque hay algo. O hay una herida o una enfermedad. Y aunque no siempre, pero normalmente las heridas curan antes que las enfermedades. Normalmente las heridas suelen tener, salvo que uno no haga locura,
Pero la herida tiene un proceso más uniforme. Es más fácil que una enfermedad tenga recaídas que en una herida, a menos que se infecte o algo así. Mucho cuidado porque cuando la sanidad interior no es una cuestión de una herida, sino es una cuestión de una enfermedad, no es lo mismo tener el alma herida que tener el alma enferma. Es muy fácil sufrir heridas en el alma, eso nos va a pasar a lo largo de la vida muchísimas veces. Es cierto que no todo el mundo no tiene el mismo umbral de sensibilidad. Hay razones genéticas para eso, hay razones de diverso tipo. Hay personas que hay ciertas cosas que les resbalan y otras porque le hacen daño. Pero no podemos evitar recibir heridas. Eso va a ocurrir siempre. Pero sí podemos evitar que las heridas se infecten. Una herida infectada puede convertirse en un problema gordísimo, que puede acabar hasta con la vida de una persona. Una infección puede significar la amputación de un miembro, puede significar que la infección se extienda a órganos vitales, una sepsis en la sangre, puede ser hasta mortal. Pero lo normal es que cuando hay heridas tengan un proceso de recuperación y cicatrización. Pero cuando el alma tiene enfermedad, normalmente se cronifica. Y ahí estamos con otro tema. Hasta tal punto que cuando ya hablamos de enfermedades del alma, la línea es muy fina con lo que en psiquiatría o en psicología se llamaría una patología mental, un trastorno mental. Muchos trastornos mentales son enfermedades del alma. Pero muchas enfermedades del alma son trastornos mentales, aunque la psiquiatría o psicología moderna no lo tenga diagnosticado así. La línea es finísima. La línea es muy delgada entre lo que es estar enfermo mentalmente, y es una expresión que yo sé que suena fuerte, y enfermedades del alma. Pero bueno, por si te sirve de consuelo, se sabe en psicología que no hay absolutamente nadie que al 100% esté equilibrado. O sea, todos tenemos nuestros detallitos mentales. Todos tenemos nuestras cositas a nivel mental. No hay nadie que mentalmente sea 100% saludable. Curiosamente, la única persona que conozco a la que psicólogos hicieron una baremación de su estado mental y hacer un perfil psicológico de su estado de salud mental y salió perfecto, ¿adivina quién? Jesús. El Señor Jesús. Pues mucha gente, Jesús fue un loco que, pues se le hizo ese estudio. Y salió como una persona de una madurez y un estar centrado extraordinario. Y hoy día una persona de unos 30 años lo consideramos casi un niño, ¿eh? Prácticamente. Pero Jesús estaba centrado en todo. Nosotros es otro cantar. Menos mal que Pablo dice, tenéis la mente de Cristo. Nos hace falta. Nos hace falta. No hay nadie totalmente sano mentalmente. Ahora, lo que debemos prestar atención es qué causa la herida o la enfermedad. ¿Qué es el detonante de la herida en el alma? ¿Por qué? Porque si un detonante de una herida en el alma se sostiene en el tiempo, ahí es donde empiezan los problemas, que van a pesar bastante. Cuando algo nos hiere el alma, hay algún detonante, algo que nos inflige una herida en el interior. Si eso se mantiene durante mucho tiempo, va envenenando, es como si fuera algo tóxico que poco a poco va corriendo cada vez más. El detonante y la manera en la que afrontemos los detonantes de nuestras heridas es fundamental. En la velocidad en la que se atienda y en la manera en la que se atienda. El problema de las cargas en el alma es que muchas veces terminamos prestándole más atención a cómo nos sentimos que a cuál es el detonante y cómo afrontarlo. Cosa lógica, porque cuando algo nos impacta mucho en el alma,
ahí tenemos una ebullición de emociones y sentimientos que tomar decisiones o analizar cosas bajo un estado emocional alterado es complicadísimo. Por eso son cosas que afrontarlas solo no se debe. Cuando estamos alterados emocionalmente, cuando estamos alterados en el alma, es el peor momento para tomar decisiones o analizar situaciones. Porque el sentido lógico y la inteligencia de tu mente están bloqueados. Se pueden decidir muchas tonterías, se puede llegar a conclusiones más tontas todavía. No se está en condiciones. Por eso, saber quién te acompañe cuando hay un detonante de una herida en el alma, y en función de la gravedad, por supuesto, es fundamental. Pero eso exige humildad. Porque hay personas que sus reacciones cuando viene el detonante, que no se entere nadie, porque hay que aparentar que tú puedes con todo. El orgullo, la falta, el no querer reconocer que necesitamos a otras personas, eso suele ser un problema. Eso suele ser un problema. A veces yo tengo pocos pelos en la lengua, pero bueno, si en España se permitiera apedrear, como se podía en Israel, yo creo que a mí me habrían apedreado yo varias veces. Pero hay veces que nuestros contextos cristianos no ayudan. Porque parece que ser creyente es ser perfectos en todo. Problemas materiales. Para mí es frecuente ver en esto y en otras cosas que cuando empiezan los detonantes, en vez de buscar ayuda rápidamente, aguanta, que la gente piense que todo va bien. Es muy fácil, nos vemos el domingo en la iglesia, me maquillo, te sonrío y qué bien, ¿no? Y tal, ahí te vas. Y luego a casa otra vez, la cara larga y todo, y las inercias y todo eso. Entonces, como nos falta ese discipulado en el sentido de acompañamiento, nos falta y queremos aparentar porque pensamos que tú tienes eso y todo el mundo está bien menos tú. Pero a lo mejor los otros también tienen sus cargas. Cuando pasan esas cosas, hermano, hacemos que los detonantes se conviertan en tóxicos tan fuertes y tan potentes que cuando la cosa está allá ya es muy difícil dar marcha atrás. Por eso la humildad, el no ser orgulloso y el darnos cuenta, por eso yo he tomado varios ejemplos bíblicos, porque claro, si hablamos del apóstol Pablo, parece que está hablando de un héroe y tal, predicaba y tal. Al apóstol Pablo lo dejó solo todo el mundo, terminó solo. Pero a veces idealizamos a los personajes bíblicos cogiendo solamente una parte de su vida. Y luego vivimos en la iglesia idealizando a los demás o pensando que nosotros tenemos que aparentar esa idealidad. ¿Verdad? Y no es que tengamos que vivir miserablemente, pero cuando hay señales de alarma, hay que actuar. En un incendio, el tiempo es fundamental. Un incendio cuando comienza es fácil de extinguir. Ahora, cuando el monte está ardiendo, a ver quién para eso. Por tanto, hermano, el tema de los detonantes están ahí. Todos recibimos heridas en el alma. Hay que afrontarlas a tiempo. Yo sé que a todos nos gustaría una varita mágica, como dije al principio, o un jarabe que esté rico. Que me cure y que el jarabe esté rico, como los que se le dan a los niños. El niño te acepta el jarabe, pero el que sabe a fresa. El niño no piensa si cura, si no cura, sino que sabe a chuche. Y nosotros muchas veces queremos ser así. Dame una herramienta psicológica que no me signifique ningún esfuerzo, una solución fácil, que me sea agradable, que sepa a fresa y que me haga sentirme bien. Pero, ¿realmente eso es real? Valga la redundancia. O sea, ¿es real herramientas psicológicas que sepan a fresa, que te lo tomes, que tú no tengas que hacer nada y de buena primera estás sano emocionalmente y todas las personas de alrededor que te hirieron alguna vez ya todos sonríen y te quieren mucho? Eso no existe, hermano. Hay que tomar decisiones en función de las circunstancias. Hay que esforzarse y como hemos leído antes de Deuteronomio 4:9, guarda tu alma, y hubo una palabra que no volví a repetir, pero que este es el momento, con diligencia. Y fíjate qué contradicción, parece un antagonismo.
Tú pasas todo el día con tu alma, con discursos internos y contándote muchísimas cosas a ti mismo. Te das discursos permanentes, yo también. Pero sin embargo, no prestamos atención a guardar nuestra alma con diligencia. Es decir, como un tema de diligencia, de disciplina y de hacerlo sabiendo lo que hacemos. Porque necesita una herramienta que es fundamental. ¿Habéis escuchado la expresión esta de que los toros se ven mejor desde la barrera? Para uno cuidar su alma con diligencia, tienes que aprender a mirarte un poco a ti mismo como si te vieras a distancia. Los mejores jugadores de fútbol son los que cuando están jugando en el campo son capaces de tener una... Cuando ellos tienen la... Están viendo dónde están los demás jugadores, los movimientos que pueden hacer. Cuando la gente está viendo el partido de fútbol en televisión, desde la grada y todo eso, ellos tienen muy claro lo que deberían hacer los jugadores. Claro, porque lo están viendo todo. Los mejores jugadores son los que cuando están jugando en primera línea son capaces de tener esa perspectiva amplia. Con los temas de nuestra alma, nosotros tenemos la tendencia a estar dentro de la piscina, nadando para arriba, para abajo, pero sin mirarnos a cierta distancia. Y eso nos quita mucha perspectiva de nuestra verdadera situación. Es como ser actor de la película y espectador al mismo tiempo. Esto es algo que en la Biblia aparece. Incluso cuando quien escribe el texto bíblico tiene dudas, el rey David decía, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Es decir, donde yo no llego, llega tú, Señor. Pero hay otras veces que tú te das cuenta que los escritores bíblicos están dándose cuenta que su alma está entrando en derroteros que no les conviene. Por ejemplo, el Salmo 73, Asaf dice, uy, por poco se resbalan mis pies, porque yo me daba cuenta que la gente impía, los ateos, para que lo entendamos, les va bien, y yo, por querer ser recto delante del Señor, aquí vivo como un miserable. Y dice, por poco mis pies resbalaron. Es decir, él se daba cuenta que empieza a mirarse de lejos, y luego dice, hasta que me di cuenta cuál es el fin de ellos. Y termina diciendo, aquí tengo yo los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, él ha pasado por un proceso. David daba instrucciones a su alma. ¿Tú has regañado a tu alma alguna vez? No es de locos, ¿eh? No es de locos. Decirte a ti mismo, pero Efraín, ¿qué estás haciendo? Esta es tu responsabilidad ahora mismo. Tú te has comprometido a que vas a hacer esto, lo haces. Eso no es de locos. David se daba órdenes a su alma. Alma mía, alaba a tu Señor. Alma mía, espera en Dios. Se daba órdenes. Pero tú sabes que esto funciona. Tú sabes que las cosas que tú dices y que tú tienes en tu mente transforman la mente. Ser capaz de tomar tú las riendas es transformar tu mente y tu corazón. Pero a veces somos hasta ridículos para nosotros mismos. Estamos todo el día hablando con nosotros mismos, pero no somos capaces de llamarnos la atención. No pasa nada. Coge distancia para contigo. Tenemos dos hemisferios cerebrales. Imagínate que uno le está hablando al otro. Pero darte una orden, eso no es de locos. Es bíblico y funciona mucho más de lo que te puedas imaginar. Las cosas que nosotros vamos rumiando en nuestra mente y les vamos dando espacio, terminan condicionándola y transformándola. Entonces lo que hay que hacer es tomar dirección correcta. Tomar decisiones correctas. El alma está sufriendo un poco de distancia. Que me veo enmarañado, una persona de mucha confianza y que sepas que no es un papa frita, ¿tú me entiendes? Una persona con cierto criterio. Expone un poco cómo estás. Porque la persona desde fuera va a ver cosas con mucha claridad que a lo mejor tú no. Y si es una persona de confianza y a poco que vea a ti, es verdad, date órdenes. Es súper saludable. Esto lo sabe el marketing. Por eso el marketing y la sociología y la política no te dice
Y yo le recomiendo que elija este producto. No te da la orden. Compre. ¿Por qué te da una orden? Porque funciona. Fijaos que la publicidad lo que hace constantemente, esto es marketing puro, es dar órdenes. Porque somos como las ovejas de tontorrona. Y no nos damos cuenta que el único que nos debe órdenes de verdad es el príncipe de los pastores. Pero, ¿por qué no aprovechamos estas cosas para darnos órdenes a nosotros mismos en la línea que conviene? No es de locos, lo vuelvo a insistir. Es muy, muy saludable. O alguien que sea de confianza tuya, si te dice una cosa en tono gubernativo, por decirlo de alguna manera, acéptalo, te va a calar, sí. Nosotros muchas veces pensamos que tenemos tanto criterio que podemos filtrar las cosas, que va, nos cala. Es como si lloviera mucho y tú te sientes seguro porque tienes un abrigo de lana, ¿sí? A lo mejor te quita un poco el frío un tiempo, pero te va a calar el agua que no veas. A la mente le pasa eso, las cosas nos calan. Entonces procuremos que cale lo que conviene. Es muy importante, hermano. Y en las escrituras aparece el darse órdenes, el hablar al alma, el decirnos cosas. Y la exhortación mutua, incluso entre los hermanos, es precisamente eso. Y ayuda muchísimo. Hay algo que hay que añadir. Tengo hasta las 12, ¿verdad, Pablo? ¿Ah, sí? Bueno, entonces veo dos cosas y ya doy paso al taller. Dos cosas. En los temas que cargan el alma, en los detonantes que hieren o enferman el alma, hay que distinguir dos. Los detonantes con culpa de los detonantes sin culpa. Dejadme que os adelante que la mayoría de las veces con culpa, ¿eh? Muchas veces somos víctimas de decisiones que hemos tomado. Decisiones que hemos tomado con poca información, con poca base bíblica, con poca madurez, mal aconsejado, o simplemente porque me he hecho como Sansón. He hecho esto porque es lo que me gustaba. Que también pasa mucho. Ahora, también es cierto que hay veces que hay detonantes en los que uno no tiene culpa y es víctima. Es mucho más frecuente de lo que parece tratar con personas adultas que arrastran cargas en el alma más importantes por abusos sexuales cuando eran pequeños. Estas cosas muchas veces ocurren en entornos cercanos, entornos de familiares e incluso a veces ha sucedido en entornos eclesiales, no solo católicos. Claro, aquí hay víctimas, aquí hay víctimas. Y no es que esas cosas no dejen heridas a las víctimas, pero os puedo asegurar, hermanos, que cambia mucho la forma de tratar un asunto cuando hay culpa y cuando no hay culpa. Incluso en el tema del abuso sexual, aunque no es en el que me quiero meter. Porque también incluso en ese tema hay que hilar un poco fino. Porque hay veces que los niños tienen un cierto grado de responsabilidad. Imagínate que a lo mejor un padre y una madre digan, no te quedes solo con ningún adulto. Y el niño pues lo engatusan o tal, le prometen caramelito o le asustan o lo que sea, y el niño desobedece a los padres. Entonces, cuando pasa algo, pues se lo calla y sabe que desobedeció. Entonces, en función, por eso siempre las cosas, lo dije al principio, las particularidades son importantes. Pero voy a poner un ejemplo más claro para que se me entienda. Un aborto siempre deja una huella en el alma de la mujer. Siempre. Pero os puedo asegurar que las consecuencias para el alma son completamente diferentes, y os parecerá hasta lógico, y así es, cuando el aborto es accidental, el niño no ha nacido, un aborto espontáneo, natural, a cuando ha sido una decisión que ha tomado la madre. Cuando la decisión la toma la madre, aparecen sueños con el niño que no nació, el sueño se altera, angustias internas grandes, pensamientos que no puede controlar, si hubiera nacido, cómo sería, qué cara tendría, etcétera, etcétera. Las consecuencias son diferentes cuando hay responsabilidad y cuando no la hay. Ahora, es cierto que muchas veces, muchas angustias que llevamos por dentro en realidad están relacionadas con decisiones que hemos tomado
y tenemos responsabilidad en ellas. Y también es cierto que hay veces que arrastramos problemáticas que también vienen por errores generacionales. Sí es cierto que podemos arrastrar carga en nuestra alma a razón de errores que pudieron cometer nuestros padres, nuestros abuelos, generaciones anteriores. Pero piensa que errores que nosotros cometamos también pueden afectar a nuestros hijos. De alguna forma son víctimas. Esto sería un tema largo en el que no me voy a meter, pero en la escritura siempre hay una individualidad, pero también hay una colectividad. Y la colectividad familiar, la escritura la contempla. Fijaos, sería un tema largo en el que no me pienso meter. Pero fijaos que cuando hay una familia amplia, la Biblia la llama la casa de fulano, la casa de mengano. Y cada casa tiene un nombre. La casa de y tiene un nombre. Y el nombre de la escritura no solamente es una etiqueta. Hasta tal punto que hay personas en la escritura que el nombre lo tiene en función de un hecho en su vida. Entonces hay una identidad familiar y colectiva. Cada casa tiene su identidad. Cuando tú entras en una casa hay un olor. Cuando tú en una casa hay veces que tú ves a los hijos y se comportan como los padres, la forma de hablar, muchas cosas. Pues esto se puede extrapolar a otro tipo de cuestiones. Lo último que voy a tocar hoy, y mañana voy a tener que correr más. Sí, porque mañana vamos a ver reacciones que suelen tener las personas que tienen cargas emocionales. Muchas de ellas son equivocadas. Y hay algunas que tienen sentido un tiempo, pero no pueden ser permanentemente así. Y vamos a ver también cómo dar un enfoque para poder atajar. Pero voy a apuntar a una causa bíblica y es duro. En Deuteronomio 28, hay otro pasaje, también en Levítico 26, pero Deuteronomio 28 es un buen resumen. Dios le da una serie de advertencias a Israel. Si vive desobedeciendo, si no sigue los engranajes de cómo Dios ha creado las cosas, eso va a tener consecuencias. Y fijaos cómo muchas de estas cosas son más que suficientes para que el alma se quede bien tocada. Me voy a Deuteronomio 28, voy a ir un poquito rápido. Versículo 15. Si no oyeres la voz de tu Dios, parafraseo para correr un poquito, para procurar cumplir, por lo menos el intento, ¿no? Para procurar. Todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, te van a llegar estas cosas. Versículo 28. Hago un resumen de algunas porque el texto es largo. Jehová te herirá con locura. Tema del alma. Ceguera y turbación de espíritu. Es decir, no está hablando aquí de ceguera física, sino falta de visión con las cosas y un espíritu turbado. Estos son angustias y ansiedades internas, hablando en términos psicológicos. Versículo 29. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No está hablando de ceguera física. Está hablando de no tener dirección ni sentido en las cosas que se hacen. Esto, en términos humanos, sería falta de sentido común. Muchas personas viven sin tener un sentido, hacen las cosas por hacerlas. Hay así de gente que vive de esta manera hoy día. No tienen su vida fundamentada sobre nada. Es un día y otro y viven, pero no hay dirección ninguna. Y no serás prosperado en tus caminos. Estos son frustraciones. Planeas cosas y no te van bien. Y no serás sino oprimido. Otros se aprovechan de ti. Y robado todos los días. Y no habrá quien te saque de eso. ¿Tú crees que estas cosas no dejan una huella en el alma? Versículo 30. Es que aquí hay un buen conjunto, una colección de cositas que uno se encuentra muchas veces incluso dentro de las iglesias. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Pero, Efraín, es que esto es Antiguo Testamento. Ya estamos en la gracia, ha venido Cristo y eso ya ha pasado. ¿Ah, sí? ¿No hay adulterios hoy día en congregaciones? ¿Y estas cosas no dejan heridas en el alma? Edificarás casa y no habitarás en ella. Es decir, trabajas, te esfuerzas mucho en algo y al final se aprovecha otro y no tú. ¿Tú crees que este tipo de cosas no deja heridas en el alma? ¿Y no deja frustraciones? ¿Y no deja cargas? Plantarás viña y no la disfrutarás. Esto en psicología se llama trabajo frustrante. Existe. Y a veces se utiliza cuando las empresas quieren despedir a alguien y no darle indemnización. Hacen que te vayas. No te dan nada que hacer.
Y funciona, ¿eh? Pues tú necesitas sentirte útil. ¿Qué hago? No, nada, tú siéntate ahí. Pasa un día y otro, y no te das nada que hacer, te terminas marchando, aunque te paguen bien. Puede parecer un chollo. Os digo que no funciona así la cosa. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Es decir, te esfuerzas por las cosas y las disfrutan otros. Sigo un poco más adelante, versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. ¿Vosotros pensáis que yo no veo angustias en el alma de muchos creyentes porque sus hijos están en manos del mundo? ¿Y esto no pesa? Y tus ojos lo verán. Os pudiera contar una cantidad de anécdotas y los padres lo pasan fatal. Es que el niño tiene ya 18 años y tal. Y llega un fin de semana, tú eres creyente y el niño te llega a las 4 de la mañana y no te gusta el olor que trae, no te gustan las compañías que tiene. Son tus hijos, pero están cautivos por otro pueblo. Pero ya ha venido Cristo y estamos bajo la gracia y estas cosas no pasan. Algunos tienen esta teología, ¿eh? Puede parecer que lo digo en tono de broma, pero es que me encuentro a este hermano y se me ponen los vellos de punta y me indigna. Porque la Iglesia de Dios está sufriendo muchas maldiciones por desobedecer, porque se cree que Cristo ha venido para que no echemos cuenta a cómo Dios ha creado las cosas. Hay unos engranajes, esto es una maquinaria social, ideológica, y el Creador sabe cómo funciona, pero nosotros pensamos que Cristo ha venido para que las bicicletas anden sin ruedas. Y Dios nos ha dejado instrucciones de cómo funciona el corazón humano perfectamente. Versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá un pueblo que no conociste. Es decir, se aprovechan otros. Impuestos, trabaja, el sueldo es bajo y encima la mitad de lo que gana se lo está llevando Hacienda, el IVA, el IBI, el sello del vehículo. Pero ya ha venido Cristo y esto no le afecta a los creyentes. Versículo 34. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. ¿Esto no afecta al alma? Cualquiera de las cosas que estamos viendo, hermanos, cuando esto se sostiene en el tiempo, ¿tú crees que no deja una huella? ¿Tú crees que no deja una carga? ¿Y tú crees que el Evangelio del Reino no es capaz de romper estas ataduras? ¿Pero cómo? Con varitas mágicas. Y ya voy apuntando por donde me voy a meter mañana, porque estoy a punto de... Hay más que redundan esto. Versículo 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti. Porque irán en cautiverio. Más de lo mismo que estábamos comentando antes. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Los que no son creyentes parece que les va mejor que a nosotros. Y muchas veces estas cosas pasan por falta de obediencia. Mira, hermano, los judíos no son salvos por ser judíos. Dios se ha salvado para Cristo, que es el único mediador. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que los judíos, dentro de su cultura, y no es lo único, porque, en fin, han modificado muchas cosas, pero sí es verdad que lo que es la ley de Dios la aplican a muchas cosas. Y eso les ha dado una sabiduría grande. Yo conozco personas que cuando hablan con judíos que hace años emigraron a Latinoamérica, saben perfectamente cómo funciona el sistema económico y cuando vienen épocas difíciles, saben perfectamente en qué pueden invertir, en qué no pueden invertir, qué es arriesgado, qué no, cómo tienen que salvar el patrimonio, cómo no. Saben que en vez de educar a sus hijos para que vivan solamente en ese país, primero le dan un oficio por si tienen que marcharse a otro sitio. Si tú eres buen fontanero, donde vaya tienes trabajo. Primero el oficio, y ahora si quieres te haces médico, te haces abogado, lo que tú quieras. Han desarrollado, y más cosas, ¿no? Pero verá, este tipo de cosas es sabiduría bíblica. ¿Y por qué los creyentes en Cristo no hemos buscado sabiduría bíblica? ¿O nos han hecho pensar que ser creyente es tan espiritual que nos olvidamos de todo lo que es terrenal? Cuando precisamente es lo terrenal donde tenemos que expresar la imagen de Cristo, y la voluntad de Dios y la sabiduría de lo alto. Porque muchos problemas que a veces tenemos es por falta de sabiduría. Y la Escritura daba sabiduría para eso. Ya sí voy a terminar. Es que es para tocarlo, con tranquilidad. Dios habla de que el pueblo de Israel iba a ser sitiado. Y dice, el hombre tierno en medio de ti, el muy delicado,
Es decir, aquí se puede traducir por el pusilánime. ¿Has visto estos hombres que no se esfuerzan por nada? Si hay dificultad, igual. Pues se refiere a eso. Dice que va a mirar mal a su hermano y a su esposa e incluso a sus hijos. En estado de sitio. Va a pensar nada más que en sí mismo. Esto dicho de otra manera, lo que el apóstol Pablo dice que así serían los hombres de los últimos tiempos. Sin afecto natural. Nada más que amadores de sí mismos. Por aquí lo dice de pueblo de Dios si se olvidan de Dios. Y de la mujer, 3/4 de lo mismo. Lo que quiero decir, hermano, en fin, habría más cosas, ¿no? Pero fíjate, lo último. Versículo 65 a 67, para que veamos que esto está hablando de situaciones del alma. Voy a dejar el tema... La lata de gusano la voy a dejar abierta, sin cerrar todavía. Dice, ni aún entre estas naciones descansarás. ¿Sabes lo que es el no tener nunca un estado de reposo interno? Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso. ¿Lo has visto estos creyentes que todo da miedo? Y el otro y tal. A ver si están pensando que siempre va a venir algo malo. ¿Lo he visto? Y de fallecimiento de ojo y tristeza de alma. Versículo 65. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. Esto se llama ansiedades. Además, la ansiedad muchas veces estás como con temor y no sabes ni por qué. Y no tendrás seguridad de tu vida, falta de confianza para con todo. Y por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Es decir, lo único que quiere es que pase el tiempo, y un día, y otro, y otro, y otro, y otro, como los que se quedaron en el desierto, o Sansón dando vueltas. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, miedo de todo, y por lo que verán tus ojos. Aquí hay causas que la Escritura declaran que este tipo de enfermedades del alma vienen por desobedecer al Señor y que vienen por no tener en cuenta la sabiduría bíblica para muchas cosas. Y aquí ya el tema sería larguísimo. Muchos hijos de creyentes hoy, las decisiones que están tomando a la hora de elegir pareja, incluso dentro de las iglesias, es con falta de sabiduría bíblica. Sí, porque si no voy a seguir predicando. Me muerdo la lengua. No se está enseñando sabiduría bíblica a la hora de elegir pareja. Así están muchas congregaciones hoy día. Familias que no están completas, malas decisiones matrimoniales, matrimonios rotos. Por falta de sabiduría bíblica hay muchas familias, incluso cristianas, que se administran económicamente fatal. Y se piensa que ayudarlo es darle una bolsita de comida, ¿no? Es que hay que ayudar a que se administren, porque a lo mejor ganan más que tú y que yo. Yo me las encuentro en las congregaciones. Por eso cuando digo desobediencia, no estemos pensando siempre en pecados gordos, que también. Hay veces que es falta de sabiduría para cosas del día a día, para cosas ordinarias, donde la Escritura da instrucciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nos las saltamos por alto, luego vienen los problemas. Y nos enfadamos con Dios. Estoy enfadado con el Señor porque... Vamos a ver. Vamos a ver. Así que lo voy a dejar aquí. Mañana empezaremos hablando. Mañana correré más. Pero mañana vamos a hablar de soluciones, pero vamos a empezar de los problemas que hay con las cargas del alma. Una de las cosas más peligrosas, lo voy adelantando, y es algo que cuesta mucho trabajo lidiar y forma parte del corazón humano, es que la memoria emocional es mucho más fuerte y más potente que la memoria consciente. Es decir, las cosas concretas de tu memoria se olvidan. Yo te digo, ¿qué comiste antes de ayer? Te cuesta trabajo pensarlo, la mayoría ni nos acordamos. Pero las memorias emocionales, aunque no son concretas, sí te quedan. Entonces, cuando tú pasas por un sitio que te recuerda algo traumático que te pasó alguna vez, pueden pasar muchos años, pero cada vez que pases por allí te coge el pellizco. Esa es la memoria emocional. O alguien te dice algo que te recuerda a algo que te pasó traumático atrás, te despierta todos esos fantasmas. Eso se llama memoria emocional. La memoria emocional es muy fuerte y no es concreta. Se deja sentir, nos atropella, aparece y no se modifica tan fácilmente. Esa es una de las primeras cosas que hay que lidiar para ir tratando la sanidad del alma. Porque cuando la memoria emocional no se trabaja, es muy difícil tomar decisiones lógicas. Entonces, y esto ya guarda relación con lo que hemos hablado. Son las 12, ya me he tomado un tiempo de propina y como
Hay un tiempo de taller también. ¿Perdón? Hay un descanso. Fíjate. Vale, vale. Estoy hablando yo aquí de Shalom y de reposo, ¿no? Y no os doy ninguno. ¿Mm?